¿Cómo andas, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Andas bien? Bien. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Uno a veces, está la famosa frase aquella que dice la realidad supera la ficción, Ni que hablar. ¿no? Bueno, por lo general este tipo de series se basan mucho en lo que sucede en la vida real. Y uno se sorprende viéndolas en una serie y no se da cuenta que quizás estemos rodeados de gente como la protagonista, por ejemplo, el papel que hace Griselda Siciliani, donde a mí me da la sensación de que, esto vos me lo vas a explicar, es como que nunca alcanza nada, que siempre hay una meta y siempre hay una traba. ¿Hay personajes en la vida real como los de Griselda? Sí. Abundan. Abundan. Abundan en la vida esos personajes, donde en realidad el deseo está insatisfecho. O sea, lo que muestra la serie está una cuestión que dice analizar una serie, ¿no? O pensar o reflexionar sobre una serie. Yo creo que es muy interesante en esta época, quizás no tanto como pasaba antes con los libros, Ajá. que también se siguen analizando. La serie nos propone una narrativa donde encuentran una época. Y Envidiosa, a su modo, muestra un tipo de figura femenina, sobre todo, y de época, porque no solamente ella, es todo lo que tiene alrededor, Ajá. que muestran sobre todo la insatisfacción del deseo. Me parece que esta última temporada hace un viraje de lo que las dos primeras temporadas era basado sobre todo en la envidia, donde ella sí. se mostraba envidiosa. Sí. ¿Qué pasa en la tercera temporada donde ella alcanza lo que teóricamente quería y enloquece? Porque ese es el núcleo de la tercera temporada, me parece que es esa, ¿no? Está bien. A ver, porque hay gente que quizás no la haya visto, Seguramente. ¿no? Digo, pero lo graficaste así, de una manera sencilla y clara. ¿Es una patología? Son personas, por ejemplo, como vos dijiste recién, que quieren alcanzar algo y cuando lo alcanzan, no les alcanza y buscan otra meta y otra y otra y otra. O cuando les alcanza se arrepiente. ¿Cómo es? En realidad es una neurosis, Neurosis. una histeria en este caso desde el punto de vista dinámico. Pero no es una patología en sí misma grave, no es algo psiquiátrico, ¿no? Sí muestra una condición del sujeto que es el deseo insatisfecho, o sea, aquello que no alcanza y que esta época, por eso me parece que la serie está buena porque nos muestra cosas de la época, apunta a ese lugar, nada nos alcanza. Porque la oferta es mucha. La oferta es mucha, En la imagen es demasiado y hay sobre todo, me parece, algo que la serie muestra sin mostrar, pero es interesante, que es lo que ya los psicoanalistas franceses vienen hablando en la década del 90 de la declinación del nombre del padre. O sea, hay algunas cuestiones que antes no se enmarcaban simbólicamente, que hoy ya no corren. Sí. Y entre otras cosas generan esto, ¿no? El tema del goce en exceso, la dificultad para hacer lazo con el otro, la incapacidad de disfrutar, la búsqueda permanente del objeto que colme el deseo sin encontrarlo. O sea, me parece que la serie, sin quererlo quizás, ojo, la guionista de la serie, que se llama Carolina Aguirre, estuvo muy analizada, se analizó muchos años y lo cuenta, ¿no? Aparece la terapia, el psicoanálisis permanentemente en la serie, ¿no? Y me parece que muestra un producto de la época, de muchísimas mujeres, también de hombres, ¿eh? Porque los hombres aparecen como desautorizados en la serie, no aparecen como figuras fuertes. Figuras fuertes son las mujeres en la serie, que también es un tema de la época. ¿Y en la vida real? ¿El hombre? Y yo creo que en este tiempo hay un desdibujamiento de los roles que tiene que ver con esto de la declaración del nombre del padre. Aquellos paradigmas que antes nos enmarcaban, como la familia, la pareja, los hijos, el trabajo, son todas cosas que ahora ya no nos enmarcan tanto en este tiempo. Y también, no quiere decir que antes fuera mejor que ahora, ojo, pero también eso muestra en la clínica, que es lo que a mí me interesa, sujetos más desbrujulados. Sujetos que tienen más dificultades de soportar una narrativa, de contar su historia, sujetos que están más atravesados por el acting out, el impulso, la acción, que es lo que le pasa en la última temporada a esta chica, que empieza como a enloquecer, ¿no? Empieza a hacer cosas muy extrañas. Sí. Y eso se ve también en la clínica. Eso pasa. Pasa. ¿Y eso se arregla con terapia? Entre otras cosas, a ver, el análisis es muy importante. También creo que no todo el mundo tiene que analizarse, que es una cosa que suena en este tiempo que todo el mundo tiene que ir al psicólogo. Perdona, sí. Ya que estamos en eso, ¿es bueno el ejemplo que se muestra de la terapia, de la psicóloga? ¿Es real?
A ver, yo creo que está muy bien logrado como producto narrativo y en la serie. Pero creo que lo que la terapeuta hace no está bien. No está bien. Primero, tenemos una paciente, para decirlo brevemente, la gente que no vio la serie, que tiene una resistencia profunda a la terapia, o sea, va a pelear a la terapeuta. Va a pelear. No va a escuchar, no busca una interpretación en el otro, no hay una demanda. O sea, toda la serie, las temporadas giran en eso. Hasta que finalmente, en la última temporada, ella se enoja con la terapeuta y se va. ¿Pero por qué se enoja, entre otras cosas? Porque la terapeuta la cita en la casa, no en el consultorio. Digamos, un caso de urgencia. Sí. Está bien. Yo no sé si vos tenés que llevar a tu paciente a tu casa, porque ahí estás mostrando tu vida. Y ella no soporta ver la vida de la terapeuta y se va y le dice cualquier disparate. Es terrible lo que le dice. Prueba con otros psicólogos, entre otros los lacanianos, a los cuales yo me afilio, y después vuelve. Y cuando vuelve le hace una pregunta que a mí me parece que es compleja. Le dice, ¿vos me querés? Claro. La paciente le dice, tomando un café, que también es raro, sí. La terapeuta le dice algo, digamos, de manual, que le dice, yo quiero a todos mis pacientes. Y ella le repregunta, le dice, sí, pero ¿a mí me querés? Y ahí la terapeuta le dice muchísimo. Y cuando dice muchísimo creo que es un error técnico grave, porque le está poniendo una carga de afecto demasiado grande. Ya se rompe algo entre pacientes. Más que se rompe, digamos, si había una posibilidad que esta mujer empezara un tratamiento, una demanda, y a pensarse y a implicarse en lo que le pasa. A ver, si a vos te va mal en la vida en todo, es porque vos alguna responsabilidad tenés. Sí. Si todos son malos, algo te está pasando. Bueno, y si vos no podés entender eso, no hay demanda. Cuando ella hace cierto movimiento, va de vuelta a la psicóloga, le dice, me doy cuenta que yo tengo mucha participación en lo que me pasa. Ahora que puedo ser madre, ahora que tengo una pareja, ahora que tengo un buen trabajo, me siento peor. Bueno, ahí parece que algo se mueve. Ella vuelve por el lado del afecto. Le dice, ¿me querés mucho? Y la terapeuta yo creo que ahí se equivoca. Que no quiere decir que esté espantoso lo que hace, pero creo que vuelve a la cuestión del cariño. ¿Cuál es el problema de esta mujer? Que busca todo el tiempo el cariño en el otro y sobre todo que el otro termine fallando en el amor, en la confianza. Ese es el gran problema de Vicky, a mi modo de ver. Sí. Y ahí se produce un problema. Por eso digo, está muy bien. Si vos me decís, yo creo que la psicóloga hace lo que puede, pero no lo hace bien. El guionista. El guionista, que no es de Dios, sino que es una guionista que está muy analizada. Se analizó con 3 analistas diferentes. Ajá. O sea que algo de eso tiene que saber. Jorge, el problema esencial, no solamente en la serie, sino en la vida actual, como bien lo describiste, es el deseo. Y te hago una pregunta a uno, ¿no? Hace 40 años, ¿qué deseábamos si el problema también era el deseo? Está bárbaro lo que vos decís. Porque antes era un poco más sencillo el tema, que no quiere decir que fuera mejor. Más sencillo porque la gente sabía para lo que estaba preparada, qué es lo que tenía que hacer. Ser hombre, ser mujer, ya estaba estipulado para cada uno de nosotros. A la mujer se le exigía ser madre, no había otra. Casarse, eran cuestiones que nos enmarcaban. Hoy eso no corre. El tema del deseo siempre está presente, pero hoy me parece que el sujeto tiene más dificultades con eso porque el aparato simbólico, lo que nos enmarca simbólicamente, no funciona tan bien. Entonces lo que estamos viendo, es niños con depresiones, niños con intento de autoeliminación, adolescentes que por filmarse se suben arriba de un tren para hacer surf arriba de un tren. Estamos viendo cosas que tocan más la imagen que lo simbólico. Y eso es un problema en la actualidad que estamos viendo, que se enmarca en una época. Estamos en una época de cambio. Y eso tiene consecuencias. Donde el sujeto pone más en el cuerpo las cosas que en la palabra. ¿Cuáles son las 2 modalidades clínicas más importantes en esta época? Depresión y ansiedad. Jorge. Perdón, y la depresión y la ansiedad están puestas en el cuerpo. El tema es hablar de por qué uno se deprime o por qué uno está ansioso, porque no es todo igual. No todas las ansiedades son iguales y las depresiones son iguales. No, que te animás a decir, o sea, a explicar brevemente qué es lo simbólico, porque lo nombraste 2 veces y quizás hay alguien del otro lado que no termina de entender qué es la imagen y qué es lo simbólico y cuál es la diferencia. Lo simbólico es las normas que tenemos entre nosotros para poder convivir, para no matarnos, para respetarnos. Y esas normas tienen que ver con épocas. Digamos, no podemos pensar el rol de una mujer hace 5.000 años que ahora, ni el del hombre. Entonces todo eso va cambiando y también genera consecuencias en lo sintomático. Lo simbólico es lo que nos da un marco para hacer cosas y otras cosas no hacer. Y siguiendo un poco con las preguntas de Mariano, el deseo o lo que queremos, ¿por qué nos pasa? Porque creo que esto nos pasa a la mayoría, que
voy a ir con un poco de contexto. Hace poco leí en una de las imágenes de Instagram algo así como, lo que hace 10 años soñabas, hoy probablemente sea una realidad, ¿no? Y me puse a pensar y me pasó que sí, que es cierto. O sea, quizás hace 10 años yo soñaba, anhelaba o deseaba lo que hoy es parte de mi vida real. Y hay veces que me cuesta quizás conectar con eso y agradecer eso porque ya estoy anhelando lo que quiero a futuro. ¿Por qué nos pasa esto? De desear constantemente algo que no tenemos y quizás no valorar tanto lo que estamos teniendo en el presente. Primero, lo que te pasa a vos no es muy común. Que uno diga, ¿Viste que pensamos turnos? después de 10 años puedo hacer lo que quiero. Por lo general la gente dice, me gustaría hacer otra cosa de lo que hago. Eso está bueno, Sí, que te pueda pasar. Soy una privilegiada. Lo que pasa es que al sujeto tampoco nunca le alcanza. Pará, ¿vos dijiste que lo que le pasa a ella está bueno? No, que me parece que está bárbaro, que hace 10 años deseaba algo y lo puede Bien, obtener hoy. Perfecto, está bien. Eso es interesante. Lo que pasa es que date cuenta que hoy a un niño, por ejemplo, hace 15 años se le preguntaba qué quería ser y decía abogado no, decía bombero, policía, médico. Hoy la mayoría dicen millonarios. El millonario es un concepto de esta época. Si un niño arranca con ese ideal de ser millonario, seguramente no lo va a hacer. Será uno en 1.000.000 con suerte. ¿Qué van a hacer el resto? Si ya arrancó con ese ideal. Totalmente. Es complejo el tema, porque hoy el dinero es el centro de la cosa. Ya, En busca de la felicidad, me acuerdo de esa película. Pero la felicidad plena es muy difícil de alcanzar. Es muy difícil y la Y época uno a te veces empuja. confunde, creo que la felicidad con eso que acabas de decir. Ser millonario es la Claro. felicidad y a veces no. Lo que pasa Por lo que- general no. El gran problema para mí es que hoy la felicidad, el concepto de felicidad está tan metido en la sociedad que se vuelve como una imposición. ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es la felicidad todo el tiempo? Hay como una necesidad, por eso en las redes todo el mundo se muestra contento. Y por lo general la gente que se muestra tan feliz en las redes no está tan feliz en su vida real. Es una regla que se cumple No siempre. sé si es una regla, pero te diría que hay un porcentaje muy alto. Y en esto las redes tiene mucho que ver, ¿no? En esto del deseo del niño de ser millonario. Bueno, cómo jugar las redes sociales en esos deseos tan aspiracionales son todo, me imagino, no sé. Lo que pasa es que hay fenómenos que antes no se daban. Antes la idea es que vos tenías que tener tu casa propia, trabajar toda tu vida en el mismo trabajo. Hoy eso está mal visto, vivir en la misma casa 40 años o estar en el mismo trabajo 50 años y que tener un reloj por eso. Hoy todo es mucho más móvil y hoy lo que vemos es que gente rápidamente puede convertirse en millonaria. Eso también es cierto, que antes no pasaba. Lo vemos en adolescentes, los influencers, ¿no? Y bueno, y a eso se aspira. Eso Claro. me da la sensación de que no es muy bueno. Por supuesto que no. Digo, porque estamos mostrando una realidad que no es realidad. O sea, es una realidad, pero es uno, como dijiste vos, en 1.000.000. Entonces eso genera más ansiedad todavía en un niño. Exacto. Lo acabas de decir, me parece con todas las letras. Estamos en un mundo que es más, me parece que para los niños es mucho más complicado, porque hay mucho más objetos de deseo. Todo el mundo está con esa cosa, no sé si está de moda, porque yo lo vengo escuchando hace mucho tiempo, pero el hecho de decretar algo, ¿no? Decretarlo, que te va a salir, sentirlo, vivirlo, ¿eso ayuda a tranquilizarnos o realmente es efectivo? Es un tema complejo, pero a ver, ¿cómo explicarlo sin Hay sin ser, libros, películas, bueno, documentales que vivimos hablan en un mundo de la psicología positiva, en un mundo de la autoayuda, donde creemos que por fomentar determinadas sentencias personales se va a lograr, y no se logra. Y lo que se logra es lo contrario. Por eso hay cada vez más depresiones. más La frustración. frustración. Es como las dietas, las haces un tiempo. No puedes hacer toda la vida una dieta, es difícil, algunos lo hacen. Entonces hay un empuje a esta felicidad y al goce todo el tiempo, que lo que genera por lo general es la contracara. A mí me preocupa el mundo de la autoayuda, porque lo que uno ve es después pacientes que vienen muy rotos, por esa gran exigencia que plantea la autoayuda. Claro. Jorge, volviendo al tema de Griselda,
Me dijiste que tenés varias pacientes que padecen esto, que nombraste como... ¿Cómo lo nombraste? Son histerias. Histeria, que no sé bien cómo sería definir eso para la gente que está detrás de cámara, pero se padece mucho a esa edad, a los 40. Te digo porque, poniendo el caso mío, yo fui mamá muy joven, pero fui mamá por reproducción asistida, tenía 22 años y encontraba parejas de 40, cerca de los 50 años y estaban como que era su última esperanza y viendo que tengo que ser madre porque si no, ¿qué pasa? Y ¿a dónde vamos si no la adopción? ¿Sentís que solo es esa parte de la edad, o sea, después de los 40 a los 50? Porque ahora todo el mundo está deseando. Termino la carrera, hago un posgrado, me compro la casa, me compro el auto y a los 40, con mi pareja, que estoy capaz que hace 20 años, ahí recién arrancamos a buscar un hijo. Para la mujer, antes era casi una prioridad tener un hijo y joven. Sí. Hoy me parece que por suerte el rol de la mujer ha cambiado y hoy vemos que a muchas mujeres no quieren tener hijos. No. Totalmente. Se plantean no tener hijos. Pero también pasa que hay un tiempo biológico con las mujeres, que en determinado momento si querés tener un hijo tampoco puedes El esperar reloj biológico que le toda llaman, la ¿no? vida, lo cual eso también genera mucha angustia. Pero la histeria es una posición, es una forma de ser que se puede agravar sintomáticamente, sí, en algunos momentos existenciales, como los 30, los 40, los 50, sí, generan preguntas existenciales, ¿no? Cuando uno cumple 50 años, cuando uno cumple 60 años, pero en realidad es una forma de ser la histeria que se puede pensar como una patología si uno quiere, pero digamos, cada uno ocupa determinado lugar en los cuadros psicopatológicos, o es obsesivo, o es fóbico, o es histérico, o es esquizofrénico, o sea, no hay gente que digamos normal, no existe la gente normal, todos tenemos algo. ¿Sabes qué? Basado más que nada en la pregunta que te hizo Anto, el otro lado de ser papá adulto, porque uno piensa siempre en la mamá o el papá, que quieren esperar, que quieren recibirse, quieren tener solidez económica. Digo, pero ¿qué pasa con el niño? Que a mí me pasó, yo tuve un hijo muy joven y tuve un hijo bastante adulto. ¿Qué pasa con ese niño que tiene un papá adulto o una mamá adulta? ¿Cambia? Todo cambia. Todo. Y no solo eso. Aunque tengas dos hijos que tengan más o menos la misma edad, el deseo de uno sobre ese hijo es diferente. El nombre que le pone, los proyectos que tiene sobre ese hijo. ¿Cuánto le afecta al niño? Y según hay que ver en cada historia. No necesariamente es una cosa reglamentada que uno dice... hay padres de 40 que de repente no se hacen cargo de sus hijos y hay padres de 20 que sí se hacen cargo. Sí. Me digo afectivamente, en la libido, ¿no? en la carga que tiene que tener un padre. Todo es relativo. Pero por supuesto hay cuestiones existenciales, generacionales que marcan. No es lo mismo tener un hijo a los 20 que a los 40, eso es seguro. Pero no quiere decir que uno por eso cambie demasiado las cosas. Y que le afecte al niño de Y que le afecte al niño, no. Crónica, ponele, por decir algo. No. Jorge, te voy a hacer una pregunta que no tenés la obligación de contestar. Pero en Uruguay, ¿tenemos psicólogos realmente preparados y como para estar atendiendo? O sea, yo no te quiero preguntar cualquiera psicólogo, no. Pero, digamos, ¿hay buenos profesionales? Sí, claro. ¿Sí? Sí, yo como docente de facultad veo que hay estudiantes que se preparan mucho, otros menos, y seguramente la formación después, sobre todo aparece después que te recibís. Bien. Y es como todo en todas las profesiones. Hay gente que se prepara más, hay gente que se prepara menos, hay gente que tiene más experticia, hay gente que tiene menos. Pero en Uruguay, yo creo que, por ejemplo, la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, que es la que yo doy clase, creo que tiene una formación muy buena pensando en el contexto de 3.700 estudiantes que entran por año. ¿3.700 por año? Más o menos, de 3.500 y 3.700. ¿Y se reciben? Se reciben 700. Claro. Que también es un número muy alto, ¿no? ¿Pero eso es normal? Es lo que es. Si es normal, no sabría calibrar. ¿De qué consiste la deserción? Yo creo que mucha gente en la Facultad de Psicología entra primero por descarte, porque no sabe bien qué hacer, y como que la psicología hoy es un concepto que está inserto en la sociedad. O sea, vos ibas hace 15 años a un psicólogo y no lo decías. Ah, no, claro. Daba porque vergüenza. Era No, era para locos, claro. Y hoy
cualquier problema uno va al psicólogo. También eso es una realidad. Eso también es un fenómeno que hace 10 años atrás no entraban 3.700 estudiantes. Creo que algunas personas entran a la facultad buscando como una respuesta a sus propios conflictos. Y creo que también la propia dinámica de todas las facultades de la universidad va expulsando gente porque no se pueden sostener, porque trabajan, porque tienen otras cosas. Y creo que queda un porcentaje chico que es lo que es, sobre todo realmente desean eso. Porque, a ver, yo le digo a mis estudiantes muchas veces, ¿por qué elegimos una carrera donde básicamente escuchamos el dolor? Tantas horas, todo el tiempo, que también nos afecta, ¿no? Seguro. Y creo que no es para cualquiera, entonces no sé los porcentajes, digamos si está bien o mal, pero bueno, 700 psicólogos solamente de la universidad pública que se reciban por año es como bastante. ¿Hay especializaciones Sí, en hay. la psicología? Sí, sí hay. O sea, no cualquier psicólogo sirve para cualquier paciente. Está Y la en psicología principio deportiva, ¿no? En principio no. Es más, y uno tendría que también delimitar. Yo, por ejemplo, con niños no trabajo, pero no porque no me gustan los niños. Porque creo que el problema muchas veces son los padres. Entonces, además tenés que tener un consultorio especial para atender niños. O sea, uno no puede trabajar con todo. El que trabaja con todo, a mí me asusta. El que Raro. dice pareja, niños, adultos, ya lo miro raro. Creo que hay que especializarse en algo. Jorge, por lo que dijiste, la serie, si bien es ficción, es una fotografía de la realidad, ¿no? Totalmente. Y bajándolo bien a tierra, quien se identifique con lo que sucede, cuáles son las reales lucecitas prendidas, las alarmas, cuando te identificás con lo que hace Griselda, en este caso Vicky, ¿cuáles serían, bien bajado a tierra, ese comportamiento que estás teniendo, que es bien parecido a lo que hace Vicky? Ahí anda el psicólogo. ¿Dónde están esas alarmas? Está muy bien, porque primero, lo repito, no todo el mundo tiene que ir al psicólogo. Creo que a veces no es bueno ir al psicólogo, te puede hacer peor. Hay que tener cuidado. Mira eso. Sí, a veces te puede hacer peor. En algunas estructuras muy frágiles, a veces el ir a un psicólogo y que te diga alguna cosa puede empujarte al sujeto a hacer algún acto. Todos tenemos nuestros síntomas y nuestras locuras, todos, sin excepción. Lo que pasa es que esas locuras a veces durante mucho tiempo son manejables para nosotros. Capaz que no para los demás, pero sí para nosotros. A mí me parece que a esta chica de la ficción, que está muy bien hecho el personaje, durante mucho tiempo convive con su locura, que sí es nociva para los demás. Pero me parece que hay un momento donde eso se vuelve insoportable para nosotros. O sea, nuestra locura ya no se soporta. Me parece que es ahí donde hay que hacer algo. Ese quiebre. No salir corriendo enseguida al psicólogo, sino cuando uno realmente ve que no puede manejar lo que le pasa. Porque si todo el mundo va al psicólogo es porque no funciona. Es tan sencillo como eso. Si va todo el mundo al psicólogo es porque algo está mal. Tiene que ir realmente la gente que tenga un problema. Eso no quiere decir de que no hay que ir al psicólogo, porque si no van a pensar eso. No, pero digo, hay que ir en el momento que hay que ir. Y es cuando el sujeto no puede soportar lo que le pasa. Bueno, pero creo que uno siempre empieza terapia cuando no puede soportar lo Cuando que le un está equilibrio se pasando. rompe. Completamente, ¿no? A ver, el equilibrio se rompe no por algo dramático a veces. A veces Claro. sí, la muerte de un ser De alguien, querido, una obvio. separación, perder el trabajo. Un cúmulo Pero a de cosas, veces ¿no? uno ve una película. La película nos mueve, o lee un libro, o ve una serie y dice, acá estoy yo. Claro. Y eso hace que algo del equilibrio ya no funcione. Y ahí consulta. Y a veces queda y a veces se va. Porque no todos los que consultan siguen el tratamiento. Ahora, pero en este caso crónico de Griselda, más que nada en la tercera temporada, puede suceder de que se nieguen, o sea, nieguen su problema. Todos niegan. Y no cedan a ir a un psicólogo A ver. o a hablar con un profesional. Sí, eso pasa y tampoco al sujeto se lo puede obligar, a no ser que sea un paciente psiquiátrico. Que En este se caso descompense. Griselda va, pero Griselda va. Vicky, pero a ver, muchas veces pasa que viene un paciente, como el caso de esta chica, de Vicky, y en realidad no está en una demanda de análisis. Viene a hablar y se queja. Pero no hay una implicación subjetiva, no hay algo que uno diga, me pasa esto por tal cosa, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Entonces ahí lo que hay que hacer es alojar al sujeto primero en el sufrimiento, alojarlo un tiempo, pero también tratar de lo que llama la rectificación subjetiva, tratar de que el sujeto se implique un poco con lo que hace. Si siempre te va mal, si siempre perdes los trabajos, bueno, ¿qué haces vos? No es que el otro es malo, me echó, porque, bueno, siempre hay excusas y el otro también interviene, pero cuando la modalidad se repite una y otra vez, algo de nosotros está en juego. Sí, nosotros no somos mucho de hacernos cargo de lo que nos
Para eso tenemos al Compete, otro, claro, para quejarnos. Siempre No está el sabés lo otro, que me hizo. Claro. Por eso el principal síntoma, por lo general, es la pareja. Claro. Se llama el partener síntoma, que no sabés lo que me hizo hoy, ¿no? Y uno dice, ¿por qué no se separan? Si hace 20 años se llevan horrible. Porque se sostienen en eso. Y Claro. funcionan. Y también ¿Cómo se sostienen en eso? Y se sostienen en la queja, en el síntoma. O sea, les empieza a gustar. No es que les guste, pero generan una relación con el otro donde pueden sostener sus propios conflictos. Costumbre. Claro, Llámenle sostener, no, costumbre. pero sostener los conflictos, claro. Claro, La queja porque a veces sostenida. uno ve si se llevan tan mal, si está, ¿por qué no se puede? Porque no pueden separarse y no te metas en ese asunto porque salís mal. Entre los dos te rompen todo. Tengo una más que tiene que ver con envidiosa, que creo que es un debate como interno, no sé, o por lo menos en mi círculo, esto de que si Vicky necesitaba un psicólogo o un psiquiatra, que creo que también es algo que hoy en día como que si no vas al psicólogo te mandan al psiquiatra, es como que son dos disciplinas, no sé cómo decirlo, Sí. que están como de moda, quiero decirlo como para... ¿Qué te parece a vos esto de primero, Vicky necesitaba un psiquiatra para vos? Y segundo, ¿cómo ves en la sociedad también el uso de la psiquiatría? Me Digamos? quieren hacer pelear con los psiquiatras. No, para nada, quiero tu opinión. Mi gran maestro fue un psiquiatra, Dagoberto Pupo, que hasta le escribió un libro que se llama La vida sigue. Yo creo que estamos con un problema, no con los psiquiatras, sino con la psiquiatría actual, que tiene que ver con la época, que no hay capacidad de soportar el sufrimiento y rápidamente se lo medica el sufrimiento. A la angustia se la medica porque hay que seguir y si no dormís, toma esto y si estás ansioso, toma esto. Bueno, yo creo que estamos en una sociedad que está muy medicalizada. No lo digo yo, lo dicen los estudios de trabajos universitarios que un 30% de niños en Uruguay está medicado es un estudio hace 10 años. Y adultos te diría el doble por lo menos. Creo que ese es un problema que tenemos, pero es un problema de la época también. Ir al psiquiatra, a veces hay que ir, es muy importante a veces para que uno pueda trabajar con un paciente que vaya al psiquiatra, o sea que no estoy en desacuerdo con eso, pero sí no creo que todo el mundo tenga que tomar medicación. Lo mismo digo con lo psicológico, no todo el mundo tiene que ir al psicólogo por cualquier cosa, a veces hay que soportar un poco el tema y después ir. Y para ir tiene que tener una demanda, si no hay demanda, ir por ir. Cuando Jorge. alguien viene y dice, no, porque necesito herramientas, tips, Jorge, los Conmigo, psicólogos, Tips. los psicólogos ¿cómo es que, no sé si es el quiebre, pero cómo es que dan ese paso a mandar a su paciente al psiquiatra? ¿Qué es lo que tiene que haber? Bueno, en el caso de la serie es muy claro. Ella, en el momento donde asume teóricamente lo que quería, que era ser madre, enloquece. Hace un ataque de pánico y empieza como a delirar. Y sale corriendo. Bueno, ahí cuando uno cuando ve... cuando la están poniéndole, Cuando le están haciendo una transferencia ya in empieza como, ¿no? Sí, sí, A sí. tener un ataque de pánico, pero es un poquito más serio que un ataque de pánico. En ese momento, digamos, uno se da cuenta que hay algo que excede y ella empieza a tener ciertos problemas con la realidad. Bueno, ahí me parece que un psiquiatra podría ser conveniente y el psicólogo y el psiquiatra tendrían que trabajar juntos muchas veces. Que de hecho lo hacen, ¿no? Jorge, quiero agradecerte muchísimo. Quiero preguntarte cuándo podemos agendarla Somos varios. para atendernos. otra Grupal, vez. Somos grupal. varios. Vamos al No hago panel terapia de entero. grupo, pero cuando quieran Una estoy sin excepción. problema. Una excepción. Nunca trabajé en terapia de grupo porque considero que hay que formarse muy bien en eso. No es fácil el tema, ni terapia de pareja tampoco. Ajá. Son cuestiones muy complejas para trabajar porque cuando una pareja, por ejemplo, viene a consultar, por lo general ya está rota. Y entonces es muy difícil trabajar. Y hay, ¿Pasa eso? Sí. ¿Le cuesta a una pareja darse cuenta de que tiene que recurrir a un profesional? Y cuando lo hace es porque sí, ya... cuando lo hace es porque la pareja ya está muy rota y a veces ya no tiene posibilidad de arreglo. A veces sí, pero la mayoría de las veces es difícil. Y hay que tener mucho cuidado por la bronca, la violencia, la agresividad que hay en la pareja, el dolor. Por eso digo, yo prefiero... Evitar. Nunca lo hice porque me parece que además energéticamente es muy difícil trabajar con dos personas que estén muy enojadas, por ejemplo, ¿no? Jorge, gracias. No, gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Le recomiendo Muy claro. a Jorge, iba además sus libros. ¿Cuántos escribiste? 14 creo más o menos. Wow. Bueno. Nada más. Tipo decía Pero 14 dijo. Ah, increíble. Bueno, gracias, No, muchas gracias. muchas gracias a Lo ustedes. pedimos con un fuerte aplauso. Bravo. Gracias, Jorge. Jorge Mafico charlando con nosotros.